capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. El texto va desde Hebreos capítulo 5, verso 11 al 6, 12. Como una especie de jueguito memotécnico o de memoria. Es fácil recordarlo. El texto con una sola unidad. Aunque está dividido, sabemos que esto de capítulos y versículos es algo de hace 1000 años. Los números grandes y chicos de nuestras Biblias no estuvieron siempre allí, sino que fueron luego incorporados para un mejor estudio de parte nuestra, para que podamos ubicarnos mejor los pasajes. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes ven en el Nuevo Testamento que algún apóstol o alguien cita algún pasaje del Antiguo Testamento, no dice porque estaba escrito en Isaías 13:4. Simplemente estaba escrito y oíste que fue dicho, y con muchas referencias más que encontramos. Lo que sucede es que antes la tenían en la Biblia mucho más al dedillo que nosotros, ¿sí? Esto es algo de aproximadamente del siglo X después de Cristo, el tema de la división de capítulos y versículos. Lógicamente que con muy buenas intenciones, muchos hombres y mujeres inspirados, algunas mujeres todavía en ese tiempo, no mucha participación aún se le daba en estas cuestiones religiosas, pero aún así se trató con mucho esfuerzo de dar una cierta ayuda para nuestro estudio de la palabra de Dios. Lo que sucede es que muchas veces están cortados los capítulos, los pasajes por capítulo y versículo, y nos pueden llevar a confundir en el estudio, ¿sí? Por ejemplo, hay una sola unidad, un solo tema, desde el capítulo 5:11 hasta el 6:12. Es una de las tantas enseñanzas, o mejor dicho, párrafos parenéticos, se denomina en realidad. En algún comentario, creo que MacArthur leí parentético, seguramente fue un error de edición, porque por más que suene un paréntesis, no es lo mismo parenético que parentético, ¿sí? Parenético significa exhortativo, advertencia, ¿sí? Ya vimos algunos, por ejemplo, en el capítulo 2, en el capítulo 3, cuando dicen ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? En el capítulo 5 también, y acá de vuelta otra expresión parenética de parte de Dios, otra exhortación, otra advertencia. Y esto va desde el capítulo 5, verso 11. Por eso es que en algunas versiones, como en la Reina Valera, dice advertencia contra la apostasía, ¿sí? Pero esto no se queda allí en el último versículo de este capítulo. Esto sigue, y se van a dar cuenta cuando leamos que es una sola unidad con los versos del versículo 1 al versículo 12 del capítulo 6, ¿sí? Sigue, y después viene un ejemplo de Abraham, y luego continúa el tema. Fíjense que ustedes que antes de toda esta advertencia, lo cual no tomé la parte del ejemplo de Abraham para dejarlo como otro mensajito que quisieran tomar mis hermanos, pero fíjense que antes de esto, ¿qué está tratando? Comienza a tratar Jesús en el sacerdocio de Melquisedec. Y luego en el 7, ¿qué comienza a tratar? Retoma el tema de Jesús y el sacerdocio de Melquisedec. En el medio esta advertencia. En el medio de esta advertencia, ¿sí? En algunas versiones, generalmente tenemos 4 versiones más conocidas: Reina Valera, la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, NBI, quizás también la NTV. Algunas tienen títulos como advertencia contra la apostasía o el peligro de la apostasía, y otras versiones dicen exhortación hacia la madurez, que en definitiva es lo mismo. Porque si no maduras, tienes un riesgo de caer en la apostasía. Es lo mismo, ¿sí? Hay un cuadrito que le voy a pedir a Lulú que lo ponga, porque esto de alguna manera le va a ejemplificar más o menos los estadios espirituales que podríamos encontrar en este texto, ¿sí? ¿Se puede ver ahí, Tom? Quizás apagando la luz un ratito, ¿sí? Podríamos ver en general, creo que veo mejor con luz, pero bueno, dejamos ahí más, ¿sí? ¿Está bien? ¿Pueden leer arriba? A ver, tápese el ojo izquierdo. Hagamos un simultáneo del oculista, ¿ah? ¿Qué dice arriba? Glorificación, ¿sí? Luego,
Abajo, madurez. Abajo, niñez. Está con amarillo. Niñez alerta. Niñez es alerta. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje y vamos a ver después. Luego, bueno, lo más parecido a una cruz. Cero diseño gráfico, cero computación. Yo así que le encontré y le mandé ese. Una cruz, digamos que esa cruz es el punto de conversión, el nuevo nacimiento. ¿Sí? Hay algo arriba de la cruz, pero también hay abajo de la cruz. Abajo de la cruz, ¿qué dice? Incredulidad. Abajo y más abajo. Ahora, eterna perdición. Y que la veamos solamente leyéndola acá, amén. Bien, glorificas. A los que no me conocen, soy medio irónico, sarcástico, todo, por favor no me apedreen. Glorificación, madurez, niñez, la cruz en el centro, como siempre debería ser, amén. Incredulidad, apostasía y eterna perdición. En lo más alto, glorificación, la completa salvación, cielo nuevo, tierra nueva. Ya nuestro ser interior totalmente perfeccionado desde que partimos de este mundo, ¿sí? Y luego con cuerpos gloriosos cuando venga Cristo, amén. Entonces ese es el estado de glorificación, es lo más sublime. Es nuestra aspiración, es la promesa, es la herencia de los santos, amén. Abajo, la eterna perdición. El destino a donde van los que están sin Cristo, ¿sí? Son los dos extremos. Pero también vemos que abajo de glorificación hay madurez, que es a lo que nos alienta, entre tantos pasajes, Dios por medio del autor de esta carta en este texto de ahora, hacia la madurez. Para que como, y lo vamos a leer, versículo 11 y 12 del capítulo 6, dice que nuestra esperanza de glorificación sea cierta, segura, estable. No es que quizá, tal vez, no sé, no, que sea cierto. Como dice la canción, conocidísimo el corito, al cielo iré. O como recién acabamos de cantar, yo sé que un día mi fe será cambiada, trocará, dice otra versión, mi fe trocará en una gloriosa realidad. Cuando pasen las nieblas de este mundo, que es como una nubecita, toda esta existencia presente, simplemente es una nubecita que ahora está y desaparecerá, pero entonces veré a Jesús en su gran majestad y diré aleluya, ahora estoy bien. Gloria a Dios. Amén. Glorificación, madurez, pero abajo de madurez, niñez. Ahí nomás, desde el nacimiento viene un periodo de niñez. En la versión original, cuando ustedes van a ver esta palabra que hace referencia a torpes y lentos, si no me equivoco, 5, 11 y 6, 12, ya lo veremos ahora. Cuando hace referencia a ustedes son lentos o perezosos para oír, no está hablando de una torpeza, de una lentitud, de una pereza física, sino espiritual. El autor, ¿sí? A eso se refiere y está relacionado con niñez. Por debajo la incredulidad, los que aún no han conocido, ¿sí?, el mensaje de salvación, o que habiéndolo conocido no han sido tocados por esta gracia salvífica de Dios y no han respondido positivamente al Evangelio. Pero ¿puede haber algo peor que la incredulidad? Sí, la apostasía. Porque el incrédulo puede creer, pero el apóstata ya no. Y por debajo la eterna perdición. Da igual, incrédulo y apóstata van al mismo lugar, ¿sí? Ahora sí vamos al texto. Advertencia contra la apostasía, dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué cosa? De lo que había comenzado a hablar de Cristo según el orden del sacerdocio de Melquisedec. Y a través de eso mostrarles que el camino cristiano es un camino de un sacerdocio, de un sacrificio que va a implicar muchas luchas, muchas adversidades, pero que como Cristo debemos gustar, debemos saborear la experiencia amarga, podríamos así decir, de un mundo en contra de Cristo, con tal de hacerlo en el amor por el prójimo, por el perdido, para la gloria de Dios y con la esperanza puesta en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿qué dice acá? No sé si decirle. ¿Vieron? Hace poco había un meme o una frase muy conocida que molestaba mucho cuando decían, mira, quisiera decir esto, pero ustedes no están preparados para esta conversación. ¿Alguna vez vieron eso? Decir, mira, ustedes no están... como eso es lo que Dios le estaba diciendo. Eso es precisamente lo que Dios le estaba diciendo a los destinatarios primarios de esta carta de Hebreo acá. Porque Cristo, como el sacerdocio de Melquisedec, ustedes, tengo mucho que decir, pero ustedes no están preparados para esta conversación. Qué feo, ¿no?
Pero era un llamado de atención, era un reproche, pero de amor, de mucha misericordia y de compasión que Dios les hacía. ¿Sí? Había una verdad profunda que le estaba por dar y un tremendo desafío en esa verdad, porque las verdades de Dios no son para colgarlas en las paredes y poner letreros en las Biblias y hacer póster o cuadritos en la casa. Está bien que lo hagamos, pero las verdades de Dios son para vivirlas. E implican un desafío. Y acá le estaba diciendo algo profundo. Miren, muchas veces, miren, no piensen que voy a tener la estructura de un sermón hoy, porque la verdad que es tan rico este pasaje que me dio más ganas de decir, hagamos como una especie de enseñanza, ¿sí? Y no tan del sermón, por eso es que empiezo a alargar algunas cosas así, porque la verdad que es muy interesante este texto y me costaba mucho querer estructurarlo, porque la verdad que es tan rico el pasaje, así que espero que sea lo más ordenado posible. Acá el autor le estaba diciendo, tengo algo profundo para darles, pero me temo que no lo puedan recibir bien, o no lo quieran recibir, ¿sí? O no puedan recibirlo, o no quieran recibirlo, o les cause tal escándalo, ¿sí? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero no porque el mensaje en sí sea difícil, sino por cuanto ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Entendemos la diferencia? La verdad es profunda de las palabras de Dios. No son difíciles de entender, no son complicadas de entender, puesto que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es nuestro guía, nuestro maestro. Tenemos al Espíritu que nos abre el entendimiento. Amén. El problema no está en la profundidad de la verdad en sí, sino en el oyente. Y difícil de explicar. ¿Por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Tardos, lentos. Habla de los infantes, sin empuje. Vendría a ser el significado original de la palabra. Sin empuje. Nosotros diríamos en gaucho que lo tenemos que estar empujando para que haga las cosas. ¿Sí? Así. Porque debiendo ser ya maestro, había una expectativa de Dios. Mire, hermano querido. No es verdad que cada uno está en el nivel de crecimiento que Dios quiere que usted esté ahora y que está conforme como que esté. Por más lindo que suene. Acá dice, ustedes ya deberían ser maestros. ¿Cuántas veces le dijimos así a nuestros hijos? Ya deberían acomodar solo tu pieza. ¿Sí? Y no estaríamos contentos diciendo, qué lindo mi hijo, todavía se levanta a la una, no acomoda la pieza, no hace nada. Está donde yo quiero que esté. ¿Es así? Acá Dios dice, debiendo ser ya maestros, no está diciendo que todos los miembros de esa iglesia deberían ser maestros, literalmente, pero al menos deberían estar enseñando a otros, confiados y seguros y firmes en el Evangelio. Amén. Debiendo ser ya, había una expectativa que Dios tenía para con ellos que no estaba viendo. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, retrocedieron tanto que necesitan leche. ¿Quién necesita leche? Está hablando del infante. Podríamos decir así, 2 añitos, 1 añito y medio, a menos. O sea, a ustedes les tengo que dar leche. Le está diciendo, es tremendo el reproche que Dios le hace a los primeros destinatarios de esta carta, y por medio de ella, ¿quién puede encontrarse en una situación parecida hoy por hoy? ¿Sí? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo que él quería darle era alimento sólido, pero no lo iban a poder asimilar. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y esta palabra niño es la que yo le digo que es el infante en el original. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Allá arriba. Ya no hablamos del niño, sino maduro. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, porque la palabra no es para colgarla en las paredes, ¿sí? Para que aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ven que hay un nexo, una unión del 5 con el 6.
Por tanto, hay un eslabón que encadena lo que acabamos de leer con lo que sigue. Por tanto, en base a esto que dijo más arriba, dejando ya los rudimentos de la doctrina que nos viene hablando en el versículo 12, los primeros rudimentos, las verdades más esenciales, primarias del Evangelio, dejando ya eso, es decir, dice acá Dios, no voy a retroceder, porque no tiene sentido que retroceda. Acá vamos a avanzar o vamos a avanzar. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. En el contexto es, avancemos hacia la madurez. Perfecto no significa vida de absoluta impecabilidad del alma, porque sabemos que eso bíblicamente y experimentalmente es imposible. Perfección significa tener todo eso que vimos arriba y que vamos a hablar luego, ¿sí? Vamos, avancemos hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento, no hablando de vuelta de lo que significa arrepentirse, de la fe en Dios, de lo que es el bautismo, la imposición de manos, resurrección y juicio eterno, conocimientos o temas básicos, sino y dice luego, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Podremos avanzar si es que Dios lo permite, porque un nexo. Porque es difícil. ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Sabemos la diferencia entre difícil, posible, probable e imposible? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Recayeron y otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Cuántas veces puedes, como decimos nosotros en general, decir recibir al Señor de verdad? Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndose al vituperio. En otras palabras, le está diciendo lo que cualquier ser humano, por más inspirado e iluminado por Dios, diría el autor humano, y Dios por medio del autor humano que lo sabe todo, pero el autor humano te está diciendo, yo no sé en qué condición espiritual está cada uno de ustedes. Vamos a hablar lo que Dios me está diciendo que tengo que hablar, ¿sí? Y vamos a avanzar. Y Dios quiere, y es la exhortación a que maduremos, ¿sí? Si Dios quiere, porque entre algunos de ustedes sucede esto, que habiendo esto y esto y esto y recayeron, va a ser imposible para ellos madurar, porque lo que está muerto no madura. Lo que no tiene vida no puede crecer. Algunos madurarán, ¿sí? Pero otros es imposible. Y nos describe cuáles son estos otros, ¿no? Y luego viene el ejemplo, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, y recuerda que en muchas partes habla este texto de raíz de amargura, igual a incredulidad. Hay dos tierras, habrá un tiempo de cosecha. Mateo 24:12 dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra, porque en esos tiempos será tanta la maldad que incluso el amor de muchos, y no habla del amor del mundo, el amor de muchos por Cristo se enfriará. Cuando venga el tiempo de la cosecha, ¿sí?, vendrá a recoger fruto de cosecha de fe. Amén. Pero la tierra que en lugar de producir o ser evidente la fe cuando Cristo vuelva encuentra solamente espinos y abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. No encuentro un pasaje de la Biblia en el cual diga que
que el inmaduro, el cristiano inmaduro, el infante es porque es infante, sea quemado. Y sabemos todo lo que significa fuego, fin de ser quemado y maldecido en la palabra de Dios. No habla de que por inmaduro te vayas al salón de la directora. ¿Sí? El texto es muy claro. Pero en cuanto a vosotros, es decir, pero yo tengo, el autor le está diciendo con mucha ternura, pero yo sé y tengo, ¿sí? Tengo la esperanza, los anima, la convicción, dice, tengo la certeza. Nosotros, dice, en cuanto a vosotros, estamos persuadidos de cosas mejores, es decir, que cuando Cristo vuelva, haya fe en ustedes. ¿Sí? Le dice, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Y acá vamos a la glorificación, allá arriba, ¿sí? Cosas que pertenecen a la salvación. Aunque así hablamos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Esta palabra perezoso es la misma que utiliza para decir lentos o tardos, ¿sí? Y habla de sin empuje, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué promesas? Las cosas que pertenecen a la salvación. Hay una diferencia entre lo que es exégesis y eisegesis. Y no sé si alguno recuerda o conoce esto. Eisegesis significa interpretar un texto, cualquier texto de estudio, incluso la Biblia, ¿sí? Pero cuando yo lo hago y me voy a la Biblia a querer encontrar lo que yo tengo en la cabeza de idea, yo voy a querer buscar la Biblia en lo que yo ya tengo. Si yo le impongo mi opinión, mi idea, mi pensamiento, mi juicio al texto, voy a querer encontrar en el texto lo que yo quiero que diga. ¿Entendemos? Y eso no es una interpretación bíblica realmente. No es una interpretación correcta de ningún texto, ¿sí? Una definición acá de exégesis nos dice que es cuando el lector introduce sus ideas de manera subjetiva, ¿sí? Voy a buscar en la Biblia, sí voy a leer la Biblia, pero siempre voy a buscar lo que yo quiero encontrar. Eso es un autoengaño en realidad. Yo le quiero imponer, yo quiero que cierre a mi sistema de doctrina, a mi idea, y como sea lo tengo que forzar. Es lamentable y hasta es gracioso, lo compartí por ahí, no sé si a Jorge o a Yamil, mis hermanos queridos, lo triste y hasta lo vergonzoso que es encontrar lectura de textos como este, en los cuales dicen, bueno, esto es para los cristianos, esto no es para los cristianos, esto es para, pero esta parte, y lo mutilan al texto, pues es tan claro el texto. No hace falta tratar de darle tanto acomodo y querer peinarlo al texto para que encajen mis ideas. Simplemente el texto es natural y hay que tomarlo como lo que dice. No hace falta darle tantas vueltas. Si tenés que explicar tanto y tanto y tanto y tanto y darle tanta vuelta y rollo para que tengas, ya es mejor no practicar una exégesis, sino ser leales en nuestro estudio y ser exégetas. Exégesis es distinto a exégesis. Yo ya no voy a buscar en el texto algo que afirme lo que yo creo, porque después de todo lo que yo creo, a Dios no le importa. A Dios le importa su palabra, y lo que va a producir fruto no es lo que yo opino, sino lo que Él dice. Qué vergonzoso es hoy por hoy encontrar carteles por todos lados y palabras y cartelitos, Facebook y lo que sea, de palabras y reproducciones de palabras de hombres, hermanos y hermanos queridos. Usted vio que nosotros en Facebook no tratamos de poner tal, Yamil, Juan, Jorge. ¿Quiénes somos nosotros?
Y hoy por hoy, hermanos, hay lamentablemente mucha gente, y por ahí cristianos, hermanitos, hermanitas que de corazón son cristianos, pero hoy por hoy se alimentan más por cartelitos y palabras de hombres en Facebook o en las páginas que por la Biblia misma. No agarran un versículo, un capítulo de la Biblia por día para estudiar, para ir al pasaje en sí, pero se alimentan de Facebook y lamentablemente van armando su sistema de pensamiento por los cartelitos. Y muchas veces ni siquiera citan versículos de la Biblia. Y escuchamos cada atrocidad, cada contradicción. Ustedes vio y si se ha dado cuenta, me alegro por el discernimiento, y si no se ha dado cuenta, dése cuenta de que ya durante un poquito más de 6-7 meses, incluso en nuestra dirección de culto, introducimos más pasajes bíblicos, más lectura de la Biblia y menos palabras del dirigente. ¿Por qué? Porque el culto tiene que brillar por la palabra de Dios y para la gloria de Dios, y lo que produce efecto es la palabra de Dios. Y mientras menos hable el dirigente sus pensamientos y más diga la pura y proclame la misma palabra de Dios, tanto más Dios obrará en nuestros corazones, porque es su palabra la que nunca vuelve vacía, y es su palabra la que tiene cero margen de error. Amén. Nosotros no venimos a escuchar palabras de hombre, y así debería ser cuando nosotros vamos a la Biblia. Yo no voy a la Biblia a querer imponerle mis ideas, sino que voy a querer aprender. Que nuestra actitud sea, Señor, como la del salmista, que dijo: abre mis ojos, Señor, y entonces miraré las maravillas de tu ley. Esa humildad, ese reconocimiento de que tenemos mucho para aprender. Hermanos, yo sé que algunos por ahí lamentablemente así te critican o me han criticado, pero antes, hace mucho decía algo, no, me alegro que me digan así, estoy creciendo en el conocimiento del Señor, porque tengo tanto para aprender. Muchas veces en la carta más chiquita de la palabra de Dios, cualquier cristiano que tome en serio la palabra de Dios se va a dar cuenta que dirá, vayamos a la carta más chica, vamos a Judas mismo, que no tiene 2 capítulos. Yo diría, no me va a alcanzar toda la vida para comprender Judas. ¿Alguno de que está acá cree que va a conocer toda la Biblia antes de que parte de este mundo? Es tanta la riqueza que hay. Esa debe ser nuestra disposición siempre antes de ir a la palabra. Que Dios me enseñe, porque no lo sé todo, ni lo sabré. Amén. Esa es la actitud de un exégeta, que no le va a querer imponer sus pensamientos, sus ideas, su opinión al texto, sino que empieza a hacer un análisis serio, un estudio. Empieza a ver el texto de arriba, el texto de abajo, el contexto, a quién está dirigida la carta, la situación histórico-cultural, los límites del pasaje, la expresión que tiene, si es una poesía, es una palabra profética, es un texto narrativo, es descriptivo, es normativo, es un mandamiento, se aplica o no, es vigente o no en nuestro contexto. Empieza a ver todas las circunstancias, el autor, los primeros destinatarios, hace todo un análisis del texto para tratar de comprender, ¿sí?, con la ayuda de Dios siempre, qué es lo que Dios quiere decir, porque cuando Dios quiere decir algo, quiere decir una sola cosa y no otra. No es que el texto a vos te dice esto y a mí me dice lo otro, y que Dios utilice un texto para decirle a uno una cosa y otro. No. Si de repente pasa eso es porque alguien aún no interpretó o no interpreta bien un texto, o bien no lo interpretó en el grado de la profundidad de la otra persona, pero en el mismo sentido, y es correcto. Pero tenemos que confiar en que cuando Dios nos escribió su palabra y nos dejó su palabra expresamente para darse a conocer, no para ocultarse. Y si nosotros tenemos una disposición de corazón sincera y genuina por seguirle, entonces Él nos va a ir revelando su palabra y nos va enseñando. Amén. Por eso es que cuando vamos a un texto como este, deberíamos ser exégetas y no de lo de la exégesis, que para nada aprovecha. Y cuando vamos a esto nos encontramos con que, ya sea que tomemos el título que le ponen en algunas versiones, advertencia contra la apostasía, o lo otro, avancemos hacia la madurez, en realidad el texto y reformulada
la idea, la verdad principal de todo este texto es precisamente esto: avanzar hacia la madurez. Y es lo que Dios nos exhorta a hacer, que avancemos, iglesia, hacia la madurez espiritual. Amén. Es una exhortación a avanzar. Y lo hace con el triste contraste del niño, el inmaduro. Guille nos hace un reclamo ya hace un poquito menos de un año, a Caro, a mí, a Máximo, a la Maitera, cuando le decimos la bebé. Decimos, la bebé. ¿Qué nos dice? Yo no soy bebé. Yo no soy bebé. Mire, estoy seguro que no es la única, le habrá pasado a muchos que ya no quieren que le digan bebé. Porque la naturaleza parece ser que los impulsa a que tienen que crecer. ¿O no le pasó así? Seguramente que sí, que andan los tacones ahí, tac, 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 con los zapatos del papá, de la mamá o de la abuela, o del abuelo, y que ya quieren ser grandes. Dios imprime también a la naturaleza, y nosotros debemos ver esto, que es saludable crecer. O sea, las montañas, los cerros no solamente nos cuentan de la gloria de Dios, también nos muestran la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que lo que tiene vida crezca. Es hermoso ver al bebé recién nacido, cambiarle los pañales, ¿sí? Cuando ya aprendemos la técnica del algodón, si es varoncito, por ejemplo, tic, tic, es hermoso jugar todo eso, pero si el bebé tiene 5 años y aún tengo que cambiarle el pañal, ya no es tan hermoso. Aquello que era hermoso, el nuevo nacimiento, el niñito, qué bueno, los ángeles saltan en el cielo y acá en la tierra nos ponemos contentos por esa nueva vida, ese nuevo nacimiento, es hermoso. Pero si de repente queda ahí el hermanito y la hermanita, queda ahí, pasan los años y queda ahí, ni fu ni fa, cero compromiso, endeble, inestable. Y qué sé yo, otras características de la niñez la encontramos en Corintios también, donde también no dice Dios en Corintios, cada uno está en el nivel de crecimiento donde Dios quiere que esté. Vale, lea Corintios, no tiene nada que ver. Carnales le dice. Y en otra parte le dice, arreglen mejor antes que yo vaya con látigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque andan causando división y andan con celos y envidia y ya deberían ser esto y son esto. Características también del niño: capricho, celos, contienda, divisiones, partidismo, y yo soy de Jorge, y yo soy de Yamil. Le dice carnales, otra característica de lo que es la niñez. ¿Sí? Tampoco hay ahí una exhortación positiva, la encontramos en Efesios capítulo 4, para que cada uno de nosotros crezcamos hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. La naturaleza nos enseña que debemos crecer y la inmadurez es reprendida en la Biblia. Y acá en este texto encontramos algunas características de esta actitud, este estadio de infantilismo espiritual, de niñez espiritual. Por eso la tengo como en amarillo, porque es una señal de alerta. Por ejemplo, nos dice, no les puedo explicar esto, por ejemplo en el versículo, dice, versículo 13 del capítulo 5, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Palabra de justicia en la Biblia, inexperto en la Biblia. ¿Qué le está diciendo? Que no tiene discernimiento espiritual, que no sabe. Y ayer, el viernes, que precisamente de esto se trataba la lección, lástima por los hermanos varones que no pudieron venir, de alguna manera desperdiciaron una linda oportunidad para madurar, para crecer, para seguir creciendo. Hablaba de esto precisamente, de los hombres como jueces del hogar, la capacidad de aplicar la Biblia a las situaciones prácticas de la vida, qué importante que es en la familia, de tomar decisiones diarias que hacen en la familia, pero desde el punto de vista bíblico. Es una gran pérdida, irrecuperable, porque por más que se vuelva a tocar el mismo texto, no es lo mismo en el contexto en sí, en la situación. ¿Sí? Entonces,
Dice, son inexpertos, no saben aplicar la Biblia, no saben qué hacer muchas veces. Y cuando hacen algo, hacen hasta lo contrario que si hubiesen tenido alguna idea de los principios bíblicos, tendrían que haber hecho. Habla del inexperto. No puede relacionar la Biblia con la vida. ¿Sí? Luego dice, no solamente eso, sino no simplemente dice que son inexpertos, sino que también les dice en el versículo 11, ustedes se han hecho tardos para oír. Hay una incomprensión de los pasajes de la Biblia. Hay verdades profundas que no las van a poder comprender. Pero este tardos para oír implica un tardo mental como de corazón. No van a poder comprender porque no quieren comprender. Y no quieren comprender porque no pueden comprender. Las dos cosas están juntas. Como en Efesios también dice, que tienen el entendimiento entenebrecido porque tienen su corazón endurecido. O como Jesús también dijo, ¿sí? No vienen porque no quieren y no quieren, por eso no vienen. Las dos cosas juntas. No hay ningún teólogo, y no he leído en ninguna teología sistemática ni bíblica, que no ponga al lado de la soberanía de Dios la responsabilidad del hombre. Sí, todos dicen que no saben explicar hasta dónde comienza uno y hasta dónde finaliza el otro, pero la realidad es que las dos cosas están en la Biblia. Uno no comprende muchas veces la palabra de Dios porque uno no quiere comprender la palabra de Dios. Y muchas veces uno no comprende porque no puede, y no puede porque no quiere, y no quiere porque no puede. Las dos cosas juntas. Cerrados de mente porque están cerrados de corazón. Cerrados de mente porque están cerrados de corazón. Y a la vez les dice lentos. Recuerden la exhortación de los últimos versos de este texto ya en el capítulo 6. Porque Dios no se olvida de los solícitos que eran ustedes. Luego en Hebreos 10, 26, 24 por ahí van a encontrar esta solicitud a la cual refiere el autor acá. Dice que a algunos de sus hermanos los encarcelaron y ustedes fueron y corrieron riesgo ayudándoles. Y ustedes sufrieron hasta el despojo de sus bienes por ser cristianos con gozo, con alegría. Veían cómo se llevaban sus bienes solamente porque eran cristianos. Y algunos de ustedes sufrieron cárceles y aún así con gozo afrontaban todo esto. Y Dios no se olvida de todo esto, pero requiere y los exhorta que con la misma solicitud sigan hasta el fin. Como que se estaban echando para atrás por temor. Miren que después le exhorta, miren que aún no lucharon hasta la sangre contra el pecado. ¿Y contra qué pecado? Contra el pecado de apartarse de Dios, la apostasía, el pecado imperdonable. Miren que aún no batallaron hasta la sangre. Les dice. Entonces acá, o bien por temor, o bien porque había algo de mundanalidad en sus corazones. Porque el identificarse plenamente con Cristo significaba el reproche de su familia de tradición judía o de religión judía, el cierre de la puerta y el para mí no existís más, hijo o hija, te identificas con Cristo, sos cristiano, te vas con esa secta, estás muerto para mí, literalmente muerto para mí, muerta para mí, no te veo más, no vengas más a esta casa ni a esta familia. A nosotros nos pasó hace como 7 u 8 años, si no me equivoco, de una jovencita que venía a la iglesia, y de repente venía bien, pero de repente cuando su abuelita que la criaba tenía una hijita, un hijito también, esta jovencita, cuando su abuela le dijo, si seguís yendo a esa iglesia, anda a ver dónde vas a vivir, ¿qué sucedió? Dejó de venir a la iglesia. Eso puede tener algún justificativo desde el punto de vista de alguien inexperto en la palabra de Dios, pero delante de Dios no hay justificativo. No hay justificativo. ¿Acaso Dios no es dueño de toda la tierra? ¿Acaso desamparará? Ante esa prueba, se apartó de Cristo.
A algunos les sucedió así, algunos estaban en esta situación acá en Hebreo, ya sea por no querer perder, o recordemos también que el judaísmo en general era permitido y hasta respetado en ese tiempo y bajo el Imperio Romano, pero el cristianismo no. Ser cristiano era, como dice, sufrir el ultraje público. El riesgo de que mañana tu vecino te denuncie que sos cristiano y por lo tanto si sos cristiano sos potencial rebelde contra el imperio y entonces listo, mañana te llevan a las 3, 4 de la mañana, te llevan ante el representante del emperador y por temor, por miedo, por desilusión, resulta que desde que estoy siguiendo a Cristo me amenazan que me van a denunciar con el gobernador, con el cónsul, se llevan mis bienes, me empujan, me maltratan, me quedo sin familia, toda mi familia judía me dijo que ya necesito para ellos, no puedo conseguir trabajo porque soy cristiano, me miran mal, hablan cosas pestes de mí, dicen que como decían algunos, que somos caníbales, que comemos el cuerpo de alguien. Y entonces de repente se echaban para atrás y otros estaban ahí medio dudando, inestables en sus seguimientos. Y el riesgo último y más grave de esta inmadurez sin duda es la apostasía. La apostasía es peor que la incredulidad, porque el incrédulo, para él, y sabemos, no hace falta que tenga que aclarar tanta cosa para tratar de evitar algo. Sabemos que el incrédulo puede, si Dios quiere, y con la obra de Dios cree, pero el apóstata no, porque el apóstata es alguien que es creyente, pero que se vuelve para atrás. Entonces no puede de vuelta creer, porque como dice el texto mismo, sería crucificar nuevamente para sí al Hijo de Dios, pisotear la sangre de Cristo. Fue alguien que abrazó la cruz, abrazó el Evangelio, lógicamente con la gracia capacitante de Dios. Que se arrepintió porque el texto mismo dice que para el apóstata, dice, es quien recayó, ¿sí? Y no puede ser llevado de vuelta a donde al punto de arrepentimiento. Ya pasó el arrepentimiento, ya nació, no puede nacer. Físicamente no podemos nacer 2 veces, espiritualmente no podemos nacer 2 veces. Ya pasaste la posta del arrepentimiento. Si te vuelves para atrás, no puedes volver a arrepentirte. Y el arrepentimiento que habla acá es precisamente del pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, del pecado de blasfemar contra la obra de Dios. Recordemos que dicen que eran partícipes incluso del Espíritu Santo y gustaron del don celestial y cuántas cosas más. La verdad que es tremenda la situación del apóstata. Entonces, grave el riesgo de la inmadurez, de un estado de constante niñez. Porque el maduro va a caminar a paso firme. Un maduro puede caer en apostasía, sí puede caer. Pero es mucho más difícil, porque tiene la plena certidumbre de fe y está afirmado, estable en el camino del Señor. ¿Puede alguna persona madura en las cosas del Señor caer en una niñez? Sí. Apostatar, muy difícil, pero es muy factible, es mucho más la posibilidad de que alguien en un estado de constante niñez que caiga en una apostasía. Quiera Dios que se cumpla en cada uno de nosotros lo que en una parte del estatuto y precisamente de nuestro estatuto que habla del destino eterno, dice que los creyentes que mueran en Cristo gozarán de su presencia para siempre. Amén. Porque ese es nuestro anhelo. No simplemente creyente es aquel que alguna vez tiene fe en Cristo, sino que se abraza a Cristo y vive con Cristo y muere en Cristo. Porque la fe no es algo allá del pasado. La fe se actualiza todos los días. Y eso es perseverancia. Acá algunos de ellos tuvieron fe, pero una fe que quedó en el pasado. Y por más genuina que sea, la fe no es una posesión, hermano querido. La fe no es una sustancia.
La fe es un estilo de vida, una actitud de la vida, hecha posible por Dios, por medio de su Espíritu Santo, y en la cual todos los días debe ser actualizada como el arrepentimiento. Es un presente continuo. Creer y arrepentirse es un presente continuo. No basta, y no es ser creyente una persona que alguna vez abrazó la fe en Cristo, sino que desde que la abrazó, muere en Cristo. Amén. Por lo tanto, maduren, dice el texto. No lo digo yo, lo dice Dios. Por tanto, ya dejando las enseñanzas elementales básicas, vamos hacia adelante a la perfección. Y se me fue el tiempo, hermanos, y recién estoy por comenzar el mensaje, así que lo voy a cortar, creo. ¿Sí? Bueno, vamos a cortar hasta acá, hermano querido, y cómo madurar lo vamos a ver en el próximo. De acá 2 domingos, el domingo que viene está el hermano Raúl, ¿sí? Por lo menos es importante que queden claro en general el texto y los riesgos o el peligro, ¿sí? de estar en un estado continuo de niñez, de infantilidad espiritual. Ya vimos algunas características de lo que significa este estado de infantilidad espiritual, de niñez espiritual. Ya vimos que no es la voluntad de Dios. Dios se goza en los nuevos nacimientos, pero le pesa los niños eternos. Las niñerías espirituales es algo que le pesa a Él. Pero a la vez debería pesarnos más a nosotros, hermanos queridos, porque no es saludable estar en un estado así. Inestables, sin empuje, sin compromiso. Hoy voy a la iglesia porque no tengo ningún evento, ni me desvelaba anoche. Bueno, quizás me levanto temprano, estoy despierto de las 6, ¿qué hago? Me voy a la iglesia. Sin compromiso. ¿Qué es el problema que tenían acá? No sé si hablarles del Melquisedec, porque esto implica que asuman un compromiso que, no sé, por lo que lo veo a ustedes, decía el autor acá, no sé, se van a escandalizar. Un ejemplo por ahí es decir, si me comprometo a hacer esto en la iglesia, me va a quitar tiempo y ya justo quiero ir a ese día, ese horario, tengo póker con los amigos. O sea, ya cuando empezamos a sopesar las cosas con las cosas de este mundo, entonces mejor no me comprometo con ellas. Son síntomas de inmadurez. Cuando mi vida de crecimiento espiritual se basa más en artículos y en palabras de hombres que en la Biblia misma, ¿sí? Signos de inmadurez. ¿Sí? Pero si de repente es el texto mismo de las Escrituras el que está ocupando un lugar cada día de nuestra vida, en la meditación del texto, entonces significa que hay un buen camino. Cuando voy a la Biblia con la idea de realmente de ser redarguido, corregidos, instruidos, porque para eso es la palabra de Dios, entonces voy por un buen camino hacia la madurez. Pero si para mí no se aplica Timoteo y la palabra de Dios no es útil para mí, ni para corregirme, ni para instruirme, ni redarguirme, ni capacitarme, entonces el problema no es la palabra de Dios. El problema es mi corazón. El problema entonces es mi corazón. Hermano querido, el niño, cuando muchas veces se entusiasma por querer conocer la palabra de Dios, lo hace por motivos mundanales, para no utilizar la palabra de Santiago 3:16, sabiduría diabólica o terrenal, con la idea de hinchar el conocimiento, de rebatir, del orgullo de pensar que conoce algo. Pero cuando alguien aspira a crecer en las cosas de Dios, no va a querer hincharse de conocimiento, sino que va a querer que su corazón se deshinche, se ablande delante de Dios. Por eso dice, moldéame. No voy a buscar conocimiento para acomodarlo al otro, sino para que Dios me acomode a mí. Entonces, si vamos con una actitud y un corazón quebrantado delante del Señor, dispuesto a ser moldeado, entonces tenemos muchas perspectivas de salir de ese peligroso estado de niñez y avanzar hacia la madurez. Que esa sea la meta de esta iglesia, hermanos. Amén.
Amado Dios y Padre Celestial, queremos pedirte que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que nos des ese mismo espíritu que había en Caleb y en Josué. Tenaces, perseverantes, aguerridos en tus caminos, Señor. Danos el corazón de Esdras, Señor, que dispuso en su corazón aprender de ti para practicarlo y luego enseñar. Danos el celo y la pasión que Nehemías tenía por tu palabra, Señor. Danos la humildad, Señor, de Isaías, Señor. Danos la sensibilidad de un David, Señor, por tu presencia, por tu guía, por tu palabra, Señor. Para tu gloria, Señor, haznos una iglesia que tenga un celo por crecer, Señor. Que lejos de ser como el niño que pueda ser fácilmente llevado de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, Señor, sea afirmado por tu palabra como el árbol junto a corrientes de agua viva, siempre verde, robustecido, y que por más fuerte que sea la tempestad, allí esté y dé su fruto a su tiempo y su hoja nunca se caiga. Pero este es aquel que encuentra deleite en tu ley, en ella se goza de noche y de día. Amado Dios y Padre Celestial, que tu Espíritu Santo genere en nosotros un mayor hambre de ti, Señor, y de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sacuda los corazones que deban ser sacudidos, Señor. Capacite nuestros corazones y por medio de tu palabra nos plantee el tremendo desafío de crecer en tus caminos, de madurar, para que seamos hombres y mujeres que sabiendo y teniendo, aceptándose y gozándose en la meta gloriosa de los cielos nuevos y tierra nueva, de la completa, perfecta salvación que tendrá lugar cuando Cristo vuelva, caminemos a paso firme mientras estemos en este mundo contra toda adversidad, no sufriendo la adversidad presente, sino gozándonos en aquello que existe, aunque no lo veamos, que es futuro, pero que vendrá. La completa salvación que viene cuando venga nuestro Señor Jesucristo, en donde nuestra fe será trocada en una gloriosa realidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendiciones, Señor.